Bien, el presente material va a tener audios que van a ir presentando las diapositivas que requieran unas aclaraciones antes de realizar su lectura. En este caso, el material es sobre cosecha de fibra, que genéricamente se denomina esquila. En la diapositiva 2 se presenta el concepto de lo que es esquila y sobre todo los objetivos por los cuales se realizan. Ahí se señalan 4 puntos. Luego presenta lo que se va a desarrollar a lo largo del presente material, que es una descripción de la esquila, la época primero, organización y logística, elementos e insumos, instalaciones y equipos y por último métodos y protocolos. Por otra parte, al final del material se van a señalar otras actividades que están incluidas o que se consideran asociadas a la esquila propiamente dichas. Algunas se consideran previas, como el whipping o desoje y el cratching o trasquila, y algunas se realizan posteriormente a la esquila, como el acondicionamiento, clasificación y tipificación, y el prensado y embalaje, y finalmente el almacenaje. En la diapositiva 3 empezamos con la descripción. Primero la época, señalando que es algo flexible, no rígido, que depende de una serie de factores que ahí están mencionados. Luego se presentan algunos ejemplos, sobre todo para ovinos, de fechas según las regiones de producción, son fechas orientativas, donde hay fechas que se realizan posparto, que son las tradicionales esquilas, y luego fechas preparto para el caso de Patagonia, o sea, esquilas que se realizan a más tardar 10-15 días antes de la fecha probable de parto, estacionado el servicio previamente. Finalmente, existen variantes de doble esquila para aquellos biotipos que presentan un mayor crecimiento de fibra. La organización y la logística es un tema central, ya que requiere bastante coordinación, no solamente de recursos humanos, sus traslados, sino de coordinación inclusive con el dueño del campo. Como implican una serie de recursos humanos y como vamos a ver luego de equipamientos, de insumos, incide en forma significativa en los costos de producción. Se puede ejecutar en forma particular, es decir, el mismo productor con su núcleo familiar la realiza o contratando quizás algún peón para que lo ayude o en forma comunitaria, o se terceriza a lo que se denomina una comparsa, que es un grupo de personas que cumpliendo diferentes roles o funciones se puede contratar y a su vez se coordina o se pactan los precios de esquila. En dicha comparsa existen diferentes roles o funciones importantes. El que va a tomar los animales y los va a dejar disponible a los esquiladores, el denominado agarrador. El esquilador propiamente dicho, el maquinadista o el afilador en el caso que sean las esquilas mecánicas. El playero es una persona que limpia de los restos de lana que van quedando, va colaborando con el esquilador e inclusive realiza la paga o le entrega el comprobante, que es una lata que tiene un valor nominal de 1 por cada animal que se esquila. Finalmente, existe en otro sector una serie de personas que se dedican a acondicionar, clasificar y enfardar. Y finalmente, también se pueden incluir otras funciones u otro personal como el cocinero. En la diapositiva número 4 se presentan los elementos o insumos requeridos, sobre todo las tijeras requeridas para el sistema por corte. Hay tijeras tradicionales a martillo o manuales, que ustedes ven en la figura 1, y luego hay tijeras mecánicas y eléctricas, que las ven en la figura 2 y 3. Esas tijeras son alimentadas por una tripa que viene a su vez alimentada por un motor a explosión que genera un movimiento rotativo que luego se transforma en un movimiento alternativo del del cortante, perdón, sobre el peine.
En otros casos se denominan eléctricas porque el motor que genera dicho movimiento del cortante sobre el peine está ya sea en el mismo mango de la tijera o está en una variante a 1 o 2 metros por encima del operario en esa figura 2 a la izquierda. Observan en la parte B el peine, que es la parte que va fija, con la cara hacia arriba, y luego cortantes, en este caso la figura 3A, que es el que hace el movimiento oscilante y produce el corte propiamente dicho. Hay muchos modelos de peines en cuanto a cantidad de dientes, en cuanto a la altura que tiene el diente en relación a la superficie de la piel, dejando mayor o menor altura de fibra, pero son en definitiva milímetros, y diferentes cortantes en función de los peines. De todas estas herramientas es el afilado. En el caso de las tijeras manuales, el afilado se realiza de una sola cara de cada una de las hojas de las tijeras a un ángulo constante. Normalmente lo realiza el propio esquilador y con una piedra de afilar. Y en el caso de las tijeras mecánicas, donde hay cortantes y peine, se requiere de una piela de piedra o de una tela de afilar, que normalmente lo tienen las máquinas que generan la propulsión o le entregan el movimiento rotativo a las manijas o a los peines, o en su defecto se envía a cuchillerías para su correcto afilado. Existen diferentes granos o tipos de tela según el cortante o según el peine. Esta operación es indispensable ya que de realizarse en forma incorrecta altera o hace ineficiente el proceso de esquila. Diapositiva número 5 tenemos una descripción sobre las instalaciones, sobre todo, y los equipos que se requieren para desarrollar la operación de esquila. En las sucesivas diapositivas se van a mostrar diseños de diferentes galpones que son la parte central. No obstante, se requiere a veces de un pequeño potrero o cuadro de encierre o espera de los animales una vez juntados. Si no, en el centro de manejo quedan contenidos en los corrales de recepción. Luego se requiere bretes, que en los diseños se observan como pequeños corralitos donde los animales esperan ser esquilados o son devueltos post-esquila. Luego hay también en un sector las mesas de mellonar, la balanza y la enfardadora o prensa. La figura 4 es un diseño de un galpón sencillo, donde se observa el sentido de circulación y donde se ubican, sobre todo en el margen izquierdo inferior, los esquiladores. En la diapositiva 6 se observa la figura 5, un diseño más complejo, con la distribución de diferentes sectores para grandes cantidades de majadas, inclusive a diferentes niveles, donde los animales ascienden y se van dividiendo en dos sectores, donde en la parte central se observa la playa de esquila, luego los animales van descendiendo y pasando a otros bretes, donde esperan ser largados. En el centro se encuentra el lugar donde se hace el acondicionamiento, clasificación y tipificación, por eso existen lo que ahí figuran las mesas de mellonar, y luego el tema de la balanza y la prensa. Finalmente hay un sector denominado sala de máquinas que alimenta a las diferentes líneas o manijas, como se dice, que a izquierda y derecha se encuentran en las playas de esquila. En la diapositiva 7 se observa ya una organización en la cual tienen su descripción bien detallada. Esta figura ilustra un sector o denominados bretes de agarre con la playa para la esquila de Novellón.
en color rojo. Luego pasan al sector derecho, donde se encuentra la playa para la esquila de Bellón, y luego los bretes de largadas. En la parte inferior es la parte de la mesa de embellonar y las cunas de clasificación para luego pasar por el sistema de enfardado previo pesado y de almacenaje de los fardos que se generan. Esta organización es para la esquila desmaniada secuencial. En la diapositiva 8, la figura 7 ilustra ciertas partes o secciones del galpón de esquila. Es un galpón bastante moderno y bastante complejo, y donde se observan los insumos o elementos con los cuales está construida: pisos ranurados para que lo que es cascarria o deyecciones caigan al piso y no se mezclen con la lana, bretes confeccionados de madera o de mampostería con puertas guillotinas o puertas de apertura lateral. Es una situación ideal este tipo de galpón. Se observa en este caso un galpón de esquila en pleno funcionamiento. Son dos imágenes de secuencia de izquierda a derecha. Se observan de un lado 3 esquiladores y del otro lado aparentemente 4 esquiladores en esquila desmaneada y en diferentes instancias o de avance de la esquila. En la figura 9 se observa un animal recién esquilado, como queda desprovisto de su cobertura de su vellón. Y a la derecha, en la figura 10, se observa un brete donde se observan animales todavía no esquilados y animales esquilados. En la figura 11 de esta diapositiva número 10 se observa el sector de acondicionamiento y clasificación. En un primer plano se observan dos mesas izquierda y derecha que son ranuradas también para que los pedazos pequeños caigan al piso. Se trabaja con el vellón entero, y luego en el centro se observan bolsones donde van las diferentes categorías del vellón. Al final, al fondo, se observan las cunas donde se van agrupando los vellones enteros que luego son embellonados. En el centro van las partes del desborde o las partes de no valor, y al fondo también se observa en color amarillo una prensa. En la diapositiva 11, finalmente, como parte de la descripción de la esquila, están los métodos o protocolos, o sea, una serie de pasos que, llevados en forma eficiente, permiten obtener un producto de calidad. Tradicionalmente se utilizaba el sistema maniado en ovinos y en caprinos, denominado actualmente irracional por existir ahora un sistema desmaneado en ovinos, básicamente, o llamado genéricamente Talijai, y que le dan el título de racional. Eso se debe a sus ventajas respecto al sistema maneado, tanto en lo que hace al confort del operario del animal, como hace a la calidad del producto a obtener. No obstante, la esquila desmaneada solamente se desarrolla en principio en ovinos, y en el caso de los camélidos muchas veces, si no siempre, es la única opción, con sus variantes de maniado de 4 o estaqueado los brazos y las patas por lugares diferentes. Eso se observará en las respectivas figuras. Finalmente, existen otros protocolos de obtención de la fibra con el animal de pie para caprinos, en la figura 18 se observará, y en algunos casos en lo particular hemos practicado para animales muy mansos en camélido el mismo protocolo, o sea, el animal de pie sujetado con un bozal por la cabeza. Existen además sistemas alternativos de obtención de la fibra que no es por corte, que es el peinado para aquellos biotipos como los productores de cashmere o esos biotipos doble capa que en el caso
de nuestras cabras criollas peludas, a raíz de que mudan, se pueden peinar. Ese proceso es un proceso bastante variable o duradero en el tiempo, que se tiene que repetir diariamente y que puede llegar a ser a lo largo de un mes. Y existe una época según la latitud, porque como vimos, la muda está regulada por el fotoperiodo y a su vez algo del termoperiodo. Finalmente existe un protocolo de esquila biológica, que es la inducción del proceso de catagen mediante el suministro ya sea de un producto sintético de comercialización. Por lo menos a finales de la primera década de este siglo, se comercializaba un producto que tenía sus limitantes en cuanto a aplicación, que lo vamos a ver en la figura respectiva. Y en lo particular, el grupo de investigación nuestro está desarrollando un producto de origen natural, un extracto a partir de plantas que produzca esta catagen, o sea, el efecto depilatorio en forma contundente y rápida. La respectiva 12 y la respectiva figura 12 se observan en el caso ABC el sistema maneado en ovinos. En la A es una imagen que quizás tiene 100 años de antaño, un camión donde sobre su caja está inclusive el motor y el sistema de alimentación o de manijas o de correas a las manijas, y luego un tablón donde están los esquiladores desarrollando su actividad. Inclusive no está muy claro, pero podrían ser inclusive más que ovinos, caprinos. Y en el caso B y C, sobre una plataforma de madera, animales esquilándose, inclusive en la B, uno inclusive esperando ser esquilado. En la C es una esquila de caprino de Angora. Figura 13 de la diapositiva 13 se observa la esquila desmaneada o talijay en diferentes etapas o procesos de la misma, en el cual de izquierda a derecha se va avanzando primero por la parte no vellón hacia la parte de vellón, en el caso del esquilador de short y musculosa, y luego una simple única imagen a la derecha de la esquila de no vellón y la posición del animal inmóvil y sobre todo un piso ranurado. Diapositiva 14, en la figura 14A se observa el protocolo en cuanto a posiciones, secuencias, pasos y cortes de un sistema desmaneado. Son 12 imágenes donde inclusive están numeradas las trazas o las líneas de cortes, y abajo a la izquierda inclusive están representando sobre una silueta. Este protocolo, como cualquier protocolo, requiere el desarrollo de destrezas y habilidades para que sea eficiente el proceso. Se puede observar cómo el individuo va pasando por diferentes posiciones, al igual que el operario. De ahí a que se domine una esquila racional. En la 15, al igual que en la anterior, se observa el protocolo promocionado por el programa ProLana, con detalle respecto al sector esquilar, y se puede observar las diferentes posiciones en las que va adoptando el animal y el operario. En la diapositiva 16, en la figura 15A, se observa para llamas el protocolo propuesto por el programa SUBRAT, esquila maneada de 4, donde por una secuencia de izquierda a derecha y de arriba a abajo se va pasando por las diferentes regiones topográficas del animal. Se pueden observar en la posición, en las 6 primeras posiciones, inclusive la séptima, que el animal está
de un lateral, y luego el animal se da vuelta y se hace el otro lateral, con lo cual se obtienen dos partes o dos medios vellones. Es un protocolo en el cual trabaja un solo operario y el detalle a tener en cuenta es que la cabeza debe ser inmovilizada o sujetada ya sea por un bozal y atada a una parte fija o por un segundo operario. Otro detalle es que este animal ya está en el piso, previamente se tiene que sujetar por las orejas y con la ayuda de dos otros operarios más y lazando las patas traseras y las patas y las manos delanteras se procede al volteo. Esto es un protocolo que en cartillas respectivas se pueden observar su ilustración. En la diapositiva 17 se observa en la figura 15b un protocolo promovido por el programa ProLama para llamas, donde se observa primero una secuencia de volteo por un solo operario. Eso ocurre en animales de pequeña talla y bastante mansos, si no se requiere del auxilio de más operarios. Luego el animal se esquila en forma estaqueada. Se observa también que el animal se encuentra con la cara tapada. Eso a veces se requiere y a veces no se requiere. Como se observa, los animales se manean de manos y se estiran hacia adelante y se manean de pata y se estiran hacia atrás. El operario avanza por diferentes partes del animal y el animal en todo caso también es rotado sobre sus dos partes. En la figura 16 se observan escenas de esquila. En la primera, arriba a la izquierda, inclusive una esquila de alpaca, la otra son esquilas de llama, con el personal auxiliar sujetando la cabeza y el trabajo del esquilador. Se observan en la imagen de la izquierda abajo animales maneados de 4 y arriba y abajo a la derecha animales estaqueados, y se observan que se colocan los animales sobre tariman o sobre un lienzo o sobre una lona para evitar el contacto con la tierra. 19, en la figura 17 se observa el protocolo de esquila en camelo silvestre en forma similar en guanaco y vicuña. El sistema empieza por encontrar una forma de encerrar los animales, buscando sectores del campo, sectores del área de distribución de los animales por donde transitan naturalmente. Es un sistema que requiere gran cantidad de personal, donde por general interviene toda la comunidad. Luego se hace un embudo, o se va haciendo un pasillo primero y un embudo para llegar a un lugar de encierre donde los animales son tomados y son volteados y esquilados en las imágenes de abajo en forma estaqueada como se esquilan las llamas. La esquila puede ser mecánica en las imágenes inferiores de la izquierda y central o esquila a tijera en la imagen inferior derecha. En la diapositiva 20 se observa un protocolo para el sistema desmaneado, en realidad de pie o de parado de un caprino, ya sea de Angora o caprino productor de Kashmir. Se observa arriba a la izquierda las secuencias a realizar y luego se observan sistemas de sujeción, ya sea con un operario o con un pie y un bozal, y esquilas mecánicas, y en el centro abajo a la derecha, el centro inferior, la imagen en una esquila a tijera. Diapositiva 21, en la figura 19 se observa el proceso de obtención mediante peinado, como se decía, para aquellos animales que aún conservan la muda.
Se observan a la derecha los peines con dientes curvos y luego el proceso de peinado, de remoción en principio de las fibras que ya han sido mudadas o desprendidas. No obstante, es un proceso que hoy en día puede ser un poco objetado desde el punto de vista del bienestar animal porque sobre todo en las primeras etapas del peinado, en los primeros días del peinado, se requiere realizar un desenredo o un alineamiento de las fibras. En la base del peine lo que se va observando mayoritariamente es el down, aunque también se remueve algo de fibras gruesas o indeseables. Protocolos de obtención está en la diapositiva 22, figura 20, la obtención biológica. Existe un producto comercial BioClip que se puede ver ahí en el enlace de YouTube de hace unos 10 años que fue lanzado y consiste básicamente en el suministro de una cápsula o de una grajea que luego de un tiempo determinado se produce la muda sistemática de todo el cuerpo del animal y por ende se puede en forma manual o quizás primero realizando una apertura de la parte ventral del vellón, luego removerlo en forma manual. En el video que se coloca ahí existen más detalles sobre dicho protocolo. La red existe en la colocación de una red de contención porque si se pasa el tiempo de suministro y de obtención del vellón puede tener efectos indeseados de caída del vellón. Bien, finalmente en la diapositiva 23 se plantean otras actividades que, como dijimos en la introducción, pueden estar incluidas o asociadas a la esquila propiamente dicha que hasta ahora hemos venido describiendo. Existen variantes desfasadas en el tiempo según lo que requieren otras operaciones de manejo, como el manejo reproductivo. Cuando veremos manejo reproductivo vamos a ver que parte de ellas son incorporadas como también con un objetivo de mejorar la profilaxis o la higiene reproductiva o sanitario reproductiva. O en la organización del sistema implica que muchas veces esas operaciones se realizan en otro momento, sobre todo las actividades previas como el whipping y el cratching. O se pueden realizar en forma simultánea, en el mismo momento y espacio, pero en orden, en secuencia, o en sectores diferenciales. Recién vimos un galpón de esquila donde eso se practica. ¿Qué quiere decir? En un sector se realiza el whipping y el cratching y en otro sector del mismo galpón se realizan las actividades posteriores. Sobre todo tiene que ver mucho con el tema de las actividades previas. En algunos casos inclusive los protocolos implican o las comparsas obligan a los productores ya haber realizado previamente en los días anteriores el whipping y el cratching por su cuenta. En la figura 24 y en la figura 21 tienen lo que es el desoje o pela de ojo, también llamada whipping. Eso consiste en la remoción de la parte de la cara, en lo que es el frente y los carrillos, los costados, la lana y sobre todo alrededor de los ojos. Eso tiene por objetivo doble sacar o remover la lana de menor calidad y a su vez favorecer la visión del animal, sobre todo en los biotipos de gran cobertura. Ahí tienen dos videos donde se pueden observar dicha operación. En la diapositiva 25, figura 22, se observa la operación de cratching, en algunos casos llamada también trasquila, y que inclusive muchas veces se hace en forma conjunta con la anterior, el desoje o el whipping. Consiste en la eliminación de otras regiones de la lana de menor valor, como es lo que es la barriga, la ingle, la entrepierna y toda la región perianal. Ahí también tienen ilustraciones respecto a cómo se hace la secuencia y en los videos de la diapositiva anterior se puede observar dicha operación.
posteriores, que en realidad se dan casi en forma simultánea, pero en un sector contiguo del galpón o en un lugar al reparo, o se pueden realizar quizás en otro momento una vez que la lana ha sido esquilada y almacenada transitoriamente. Consiste en tirar o estirar el vellón sobre una mesa de mellonar, de realizar un repaso sobre todo de los sectores del borde del vellón, en el caso de los ovinos sale entero, y buscar regiones en las cuales se observan presencia de contenido exagerado de vegetales, como en la zona de la cruz, o se observan algún problema devenido, un problema sanitario como la sarna. Eso determina que nos quede un vellón propiamente dicho y se produce lo que es el repaso que va a una categoría inferior. En la diapositiva 27, la figura 24, se observa el proceso de clasificación, sobre todo en este esquema o sistema ProLana, Paralana y ampliado a pelo de chivo o maír, propelo o a la llama, pero sobre todo funciona en ProLana, que consiste en identificar el tipo de lana que hace referencia al promedio del lote en base a esos criterios descriptos. Es un sistema bastante, digamos, particular de clasificación porque básicamente lo que hace es buscar un lote homogéneo o trabaja a partir de la premisa de trabajar en lanas bastante homogéneas, al haber removido en el acondicionamiento o en realidad en la esquila previa las regiones de no vellón. El vellón en sí se utiliza en su conjunto observando sus características. Previamente también se le ha eliminado algunas regiones indeseables. En esa mesa ranurada ha caído tierra, por lo cual se la clasifica en diferentes tipos que ahí tienen letras AAA, AA, W, triple B, perdón, y las categorías inferiores. Una vez realizada esa clasificación, el vellón es doblado de una forma particular y en la última imagen de la derecha ahí existe una presentación. De esa forma pasa a la siguiente etapa. En la diapositiva 28, en la figura 25, vemos el esquema de clasificación para fibra de llama propuesta por el programa SUPRAT, que consiste en tomar los diferentes vellones que se presentan en la figura 1, luego se colocan en la mesa de mellonar, que son abiertos y desbordados o acondicionados, como en el caso anterior. Y luego, en base, en este caso, a tres criterios, como es la finura y en esas 4 categorías, en la imagen C, en base al color o a la pigmentación, en base a unos 5 o 6 variantes de pigmentación, como se observa en la B, y muchas veces en base a 3 tipos de vellón, se va clasificando, como se observa en la parte 4, en diferentes cunas, de izquierda a derecha. No se alcanza a observar, pero tenemos súper fino, fino, mediano y grueso, y dentro de cada una de esas cunas los vellones se van colocando por pigmentación. En este caso, en la ilustración no se clasifica por tipo de vellón. Muchas veces todo lo que es doble capa y simple capa va todo junto, porque va a ir a un proceso conjunto de cerdado, y en todo caso lo que sí se puede separar aparte es el vellón lustre. En la diapositiva 29 se observa la siguiente etapa, que es el prensado y el embalaje. Consiste básicamente en comprimir el gran volumen que tiene de por sí la fibra para reducir su espacio y favorecer el almacenaje y también su futuro transporte. Eso se logra mediante prensas, aunque un primer sistema de
comprensión y de embalaje puede ser un lienzo, que es un cuadrado o era un cuadrado de arpillera que se ataba como si fuera por los extremos un pañuelo y se comprimía, pero eso eran lienzos que no pesaban más de 60 o 70 kilos. Luego se puede almacenar en bolsones o en tubos plásticos que con una estructura de aro la fibra se va con los vellones embellonados o doblados se van colocando y apisonando. Y si no, lo más común es utilizar enfardadoras que según su tamaño realizan fardos de diferentes pesos, que van de fardos según la fibra de 100, 150, 200 kilos, hasta 400 kilos en algunos casos. Esos fardos tienen una sección poliédrica, con lo cual favorece su almacenaje y su apilamiento. En la diapositiva 30 se observa el proceso de almacenaje. Lo que se almacenan son los fardos de forma poliédrica, tradicionalmente realizados con arpillera, con una fibra vegetal, y luego actualmente con bolsas de polietileno de 400-500 micrones. Esos fardos están atados con alambre para evitar su descompresión y se pueden perfectamente apilar bajo techo o inclusive en algunos casos donde no hay problemas climáticos a la intemperie. Lo que hay que evitar en este caso es el acceso o el contacto con la humedad del suelo o la lluvia y por ende evitar que esa humedad produzca procesos de fermentación de los contenidos que tiene de mugre el vellón y se ardan. Inclusive se pueden prender fuego. Es el sistema que cierra el proceso de esquila y que luego de esa forma son transportados a su lugar de destino, que es una barraca que pertenece a un intermediario o al industrial.